Entonces, vean ustedes qué es lo que van a hacer. Vamos a ver entonces las redes de distribución de agua potable. Ya hemos visto fuentes, hemos visto cómo llevar de la fuente al tanque, ahora estamos viendo cómo llevar del tanque a la red. También hemos visto flujo transiente, entonces no hay problema, ya podemos dar el examen. Entonces, red de distribución es el conjunto de tuberías, accesorios, dispositivos que permiten el suministro de agua a los consumidores, es decir, a las casas, de forma constante, con presión apropiada en cantidad suficiente y calidad adecuada. Esto que dice presión apropiada, cantidad suficiente y calidad adecuada, se llama demanda de agua. Entonces, la demanda de agua, cuando tú satisfaces la demanda de agua, quiere decir que te voy a entregar agua con presión, con cantidad y con calidad. Tres cosas para satisfacer entonces lo que podríamos llamar demanda de agua. ¿Cuáles son los parámetros básicos del diseño de redes? Primero es el área de proyecto. Y en el área de proyecto tienen que tomar en cuenta las áreas adyacentes también. No es específicamente el área de proyecto. Cuando estás construyendo, siempre se te acerca el vecino de al lado y te dice, para mí más. No hay duda de eso. Ya tengo la suficiente experiencia como para saber que eso ocurre. En La Paz, por ejemplo, en el proyecto Chuquiaguillo, había todo un barrio gigantesco al cual le han dado de crecimiento igual cero. Cuando yo he entrado a la construcción, no saben cómo estaba ese barrio. Estaba totalmente poblado el barrio. Y alguna vez se me ha ocurrido estar ahí y ha habido una señora que se me ha tendido los pies, me ha agarrado de los pies y no me dejó caminar y me decía, hace 15 años estoy aquí y no tengo agua y mi casa está allá arriba. Y ustedes saben qué es lo que yo pienso de la gente pobre y el agua. Ellos son los que tienen que tener agua porque ellos tienen menos acceso a la salud. Si alguien me va a preguntar, siempre mi opción va a ser por los pobres, siempre. Y eso no tiene que ver con partido político, esto tiene que ver con mi profesión. Yo soy profesional del agua y siempre vamos a llevar agua. Gracias a Dios, dice nuestra nueva constitución que el agua es un derecho humano. Pero el agua, muchachos, el acceso al agua, no el servicio. El servicio te lo van a cobrar. ¿Por qué? Porque hay que gastar un poco de dinero en potabilizar el agua y repartir el agua y medir el agua. Y entonces todas esas cosas requieren, es lo que se llama servicio de agua. Entonces, el área de proyecto no solamente se circunscribe al proyecto actual, también tienes que mirar un poquito quiénes están al lado en el área proyectada. El trazado de la red es importantísimo. Normalmente voy a trazar redes haciendo que las mismas se constituyan primero unas redes principales, que son las redes que van a ser el anillo de presión. Si tú tienes unos anillos de presión, es fácil que al interior de esos anillos de presión puedas controlar lo que es las presiones y las pérdidas de agua no contabilizada. Si no tienes anillos de presión y el agua va por cualquier lado, es muy difícil que puedas entonces alcanzar las metas del agua que se pierde por diferentes motivos. Muy bien. ¿Cuál es el caudal de diseño? Para red, siempre para red es el caudal máximo horario. Siempre. A los tanques voy a entrar con caudal máximo diario. A las redes voy a entrar con caudal máximo horario. Hay una excepción en los tanques cuando el tanque es de cola, o sea, cuando el tanque es parte de la red
de agua potable. En el caso que sea parte de la red de agua potable, entonces el tanque, es decir, la aducción al tanque, también va a ser calculada con el caudal máximo horario. Y el caudal máximo horario, a ver, el caudal máximo diario, si tú agarras todas los registros de todos los años, va a haber un día en el que más has gastado agua. Normalmente es en verano, digamos el 28 de febrero en el año 1965. En 1966, el 13 de marzo. En 1967, el 2 de enero. Entonces, para cada año hay un día de máximo consumo. Tú agarras ese día de máximo consumo y haces la estadística de eso. Y entonces dice, para esta población, el día promedio de máximo consumo es, el consumo máximo promedio es tanto, promedio diario, máximo diario, perdón, ¿no es cierto? Y entonces, claro, porque en los demás días tú sacas el promedio, digamos, el promedio de todo el año puede ser 5, ¿no? Pero ese día de máximo te has tirado 8, por así decir, ¿no? Entonces, todos los 8, todos los 9, todos esos máximos los sacas aparte por año, les haces la estadística y eso es entonces el caudal máximo diario, que obviamente tiene una relación con el caudal medio. Y esa relación es del 20 al 20, o puede ser 20%, puede ser 50% más del caudal medio. Ahora bien, agarras todos esos días que has separado de los máximos consumos, y ahora vas a entrar dentro y vas a ver cómo se ha gastado en ese día de máximo consumo. Pucha, caray, a las 8 de la mañana era poquito, pero 8:30, o sea, un pico mortal. 9, 8 poquito. Entonces vas analizando cada uno de los parámetros que se han dado en ese día, específicamente en ese día. Y así haces con los días que has escogido para cada año máximo diario, ¿no es cierto? Esos picos que tú encuentras en cada uno de esos registros máximos diarios son los máximos horarios. Por lo tanto, el caudal máximo horario es parte del caudal máximo diario. Es decir, es una fracción que vas a multiplicar, un coeficiente que vas a multiplicar por el caudal máximo diario. Porque es parte componente de esos días de máximo consumo. Presiones de servicio. La presión estática no debe ser más que 70 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? En la noche, a las 2, 3 de la mañana, casi nadie utiliza agua. Como casi nadie utiliza agua, la presión que se va a imponer en cualquier punto es la presión estática, es decir, la diferencia geométrica entre el punto de donde sale el servicio al punto donde tú estás considerando. Esa diferencia geométrica máxima es 70 metros de columna de agua. ¿Cuándo se presenta? En la madrugada, en la noche, o cuando más bien no hay consumo en realidad. Entonces, en esos casos, en la red de agua de distribución no puedes pasar de 70 metros de columna de agua. Muy bien, abro las pilas, abro todo, a las 8 de la mañana empieza el jolgorio de la ciudad y la presión de servicio, la presión con la cual debe entrar a tu casa, debería ser como mínimo 13 metros de columna de agua, pero normalmente hacemos que una buena presión esté alrededor de 50 metros de columna de agua, 40, 50 metros de columna de agua, que sería una buena presión de servicio. Sin embargo, la norma boliviana te da las presiones de 5, 10 y 13 metros.
13 metros para una población como Cochabamba. Entonces, en Cochabamba voy a tener 13 metros de columna de agua. Y parte de Cochabamba, les aviso, es la zona sur. Y parte de Cochabamba es la zona norte. Y parte de Cochabamba es la zona central. Sí. Tienes un solo servidor que es CEMAPA en toda la zona de concesión. No es que el barrio de fulanito, aquí somos 600 nomás, como somos 600 nomás, 5 metros de columna. No. Eres parte del servicio de CEMAPA. Como tal, estás en una urbe. Como tal, tu presión mínima tiene que ser 13 metros de columna de agua. Aquí en esta ciudad y en la zona concesión de CEMAPA no hay privilegiados. Todos recibimos lo mismo como mínimo. Velocidad de diseño. Normalmente no vas a pasar de 2 metros sobre segundo. Eso es para prevenir un poco el golpe de ariete. Esta formulita no sé de dónde viene, pero tú normalmente no pasas de 2 metros sobre segundo. No se olvide que la ecuación de la energía, Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, la velocidad entra en función al cuadrado de la velocidad. Esto no está en la norma, esta otra velocidad, por favor. Bien, diámetros mínimos. En poblaciones menores a 2.000 habitantes, 1 pulgada. De 2.000 a 20.000, 1,5. Y mayores de 20.000, 2 pulgadas es entonces el mínimo diámetro. Dicho esto, yo estoy cambiando ahora los diámetros de todo el casco viejo. Estoy por la Plaza Cobija en este momento. Entonces, en las mañanas, ustedes me pueden ver en la Plaza Cobija. Estamos haciendo el cambio trenchless, quiere decir sin zanja, ¿no es cierto? Y ahí estamos haciendo el cambio de las viejas tuberías a las nuevas tuberías. Pero ahí ni llorando vamos a tener 2 pulgadas como mínimo. Como mínimo en la ciudad de Cochabamba es 3 pulgadas, 75 milímetros. ¿Ya? De hecho, ahorita yo estoy poniendo tuberías de 100 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, señores, en la ciudad de Cochabamba, en algunas regiones, porque estamos preveyendo que puede en el futuro crecer la ciudad verticalmente, entonces como mínimo vamos a poner 3 pulgadas. Ahora bien, dicen poblaciones menores a 2.000 habitantes 1 pulgada. A ver, ponles 1 pulgada a los campesinos, te van a hervir vivo, ¿no es cierto? Casi todo es 2 pulgadas en el campo también. Esto de la normativa que dice 1 a 1,5 pulgadas, son de gente que nunca ha ido a poner agua potable al campo, ¿no es cierto? Yo he estado, debo haber puesto unos 60 o 70 esquemas en el campo, de ellos 35 en Misicuni nada más, 40 en el laboratorio de hidráulica. Y todos ellos te piden como mínimo 2 pulgadas. No hay campesino que no quiera 2 pulgadas. ¿Ya? Entonces, esto de 3/4, no freguen. 2 pulgadas es como inducción. Adentro en la red es otra cosa. Y en la red puedes tener 3/4. A veces ponemos 3/4 y a veces en las redes chiquititas, muy chiquititas, muy grandes en el campo, podemos ir hasta media pulgadita. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diseño hidráulico? Solamente las redes abiertas tienen opción de optimización. En las redes cerradas no. En las redes cerradas o malladas se tienen que hacer varias corridas. O sea, la primera corrida que haces en una red mallada no siempre es la buena. Ahí vos vas haciendo algunos cambios. Esta aduccióncita un poquito más gruesa, otro más. Vas haciendo cambios de manera que vas a optimizar el diseño. Ese proceso de optimización hay. El WaterCAD tiene un proceso built-in, es decir, que está dentro del software para poder hacer
una cierta optimización. Pero aún así sigue siendo una propuesta. ¿Ya? Entonces, hay que ver cómo vas a optimizar las reglas, las redes malladas. En las redes abiertas, no hay duda, se puede optimizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en las redes? Primero, la distribución de caudal es uniforme a la longitud de cada tramo. La pérdida de carga debe ser determinada en cada tramo. Los caudales puntuales deben ser considerados como un solo nudo. Muy bien. Eso tienes en redes abiertas. En redes cerradas, puedes tener diferentes algoritmos. Hardy-Cross, teoría lineal, método del gradiente. Hay como 10 algoritmos. ¿Ya? Nosotros normalmente vamos a utilizar Hardy-Cross. Hay otro que es el Newton-Raphson, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay otros algoritmos que utiliza el WaterCAD que son diferentes a los que se están mostrando en esta diapositiva. Como les digo, hay más algoritmos de los que ustedes están viendo acá. ¿De acuerdo? Cada software tiene su algoritmo. Admite un algoritmo ya desarrollado o desarrolla un propio algoritmo. ¿Ya? Entonces, y eso es porque precisamente los softwares intentan optimizar las redes malladas. No siempre es posible, pero se intenta optimizar. Ubicación y profundidad de las tuberías. Si veo de arriba, entonces, una calle con sus dos aceras. En la acera sur dice que voy a colocar a 1 metro, voy a colocar la tubería de agua potable. ¿No es cierto? Y en el corte, ¿no es cierto? Voy a poner mayor a 60 en área rural, 0,80 para tráfico liviano y 1 metro para tráfico pesado, mayor a 1 metro. Nosotros en la ciudad de Cochabamba estamos colocando a 0,80, de 0,80 a 1 metro. Hoy día hemos roto una tubería, las tuberías pluviales por la calle, por la Plaza Cobija, que deberían estar a 1 metro por debajo de la línea de tierra, están prácticamente a 30 centímetros, a 40 centímetros. Entonces eso es bien peligroso para nosotros. Ya hemos roto una tubería principal de agua potable el día de hoy. ¿No es cierto? Porque claro, si está tan arriba la pluvial, inmediatamente por debajo no la hemos visto a la tubería principal de agua potable. Entonces, estas tuberías van a ir así al sur y al este. Al sur aquí, y si damos la vuelta a este gráfico, ¿no es cierto? Al este también, al sur y al este. ¿Ya? Bien, entonces, si esta es una malla, o también llamado un cuartel, ¿no es cierto? Estos cuarteles normalmente tienen en promedio 500 metros, desde aquí hasta aquí son 500 metros, desde aquí hasta aquí 500 también. Pueden ser aquí 300 y aquí 500, sí, no está escrito en piedra, ¿no es cierto? Pero tú vas a calcular, el cálculo de una red se hace en esta red mallada. Y el resto es la tubería de relleno. ¿Ya? Entonces, donde voy a calcular las presiones es en la red mallada. En el resto, simplemente voy a rellenar la red. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, lo que estás viendo con válvulas es la red principal. En esa red principal voy a colocar las válvulas de corte. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tipo de válvulas vamos a encontrar en las redes? Primero, las válvulas de control. Son las válvulas con las cuales voy a manejar las redes. En otras palabras, hoy día, por ejemplo, le hemos dado a una red principal. Entonces, de algún lado hay que bloquear, de algún lado hay que cerrar. Entonces, vamos, cerramos las válvulas, ¿no es cierto? Y reparamos la red. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser con válvulas de manejo de red o válvulas de control. Existen también válvulas de purga de aire o ventosas, sobre todo en las redes que tienen
bajos, altos y bajos, como piquitos, y además tienes valles, entonces vas a tener las purgas de aire. Si tienes valles, vas a tener las válvulas de limpieza o de drenaje o de desagüe. Algunas veces colocamos válvulas de retención, por ejemplo, si estoy en el tanque de cola, estoy llenando el tanque de cola, entonces por un lado está yendo el bombeo a un tanque X y por el otro lado está yendo al tanque de cola hasta que se llena. Cuando se llena el tanque de cola ya no puede volver por la misma tubería, para eso le vas a colocar una válvula de retención. Entonces el tanque de cola una vez lleno va a atender al área de servicio, ¿no es cierto? Y entonces para eso colocas válvulas de retención. También colocas válvulas de retención donde quieras que no retroceda el agua y vaya en una sola dirección. Son válvulas también conocidas como unidireccionales. Luego tienes las válvulas reductoras de presión. No te olvides que la presión máxima estática es 70 metros de columna de agua. Si se pasa eso, necesariamente tengo que colocar a la entrada a mi barrio, tengo que colocar una válvula reductora de presión. Mañana vamos a ver unos ejemplitos reales de cómo se han colocado las válvulas reductoras de presión, ¿ya? Hidrante. La norma dice que cada 500 metros debes tener un hidrante. Estamos intentando cumplir con esto. En la renovación de las redes, estas que estamos haciendo en la parte central de Cochabamba, vamos a colocar hidrantes, de este tipo de hidrantes. Y las vamos a colocar en las redes principales, donde obviamente tengo mejor presión, ¿no es cierto? Las tuberías son de diámetro más grande, por lo tanto, su pérdida de carga es menor. Se trata de que cuando venga el carro bombero pueda destapar una de estas cosas y pueda llenar su tanque directamente y no ir, sabe Dios, hasta dónde a llenar su tanque. Entonces se supone que estos hidrantes en la ciudad de Cochabamba me van a permitir hacer eso. En otros países, estos hidrantes tienen otra reglamentación. Minimorum tiene que tener 35 metros de columna de agua. De tal manera que aquí podrías enchufar directamente una manguera y con eso empezar a hacer el combate contra incendios. En la red que nosotros tenemos en la zona central de Cochabamba, la presión está alrededor de 13 metros de columna de agua como mínimo. Y entonces no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Y por eso vamos a colocar para que podamos ayudar a los bomberos a llenar sus tanques, sus camiones, los camiones que son de combate contra incendio. Bien, ¿qué tipos de red hay? Esta es una red abierta, ¿no es cierto? Es una tubería principal y de la tubería principal se desprenden entonces tuberías secundarias hacia los puntos de consumo. A veces estos puntos de consumo son en poblaciones rurales, a veces son entonces, qué sé yo, piletas públicas. No necesariamente voy a darles entonces en cada una de las casas, sino más bien voy a entrar a piletas públicas. Es posible. Así puede estar constituida una red de agua. Esa es una red ramificada. Cuando tengo entonces las redes ramificadas, ¿no es cierto?, voy a tener el método de simultaneidad de uso y el número de grifos. Como les decía, normalmente voy a tener esas redes abiertas en zonas rurales y van a grifos, a piletas. Las piletas pueden ser simples o también pueden ser dobles. Pero ahora bien, decimos, no todas las piletas están abiertas al mismo tiempo y por lo tanto tenemos un factor de K, un factor de simultaneidad que es K. Y el caudal por grifo por lo menos es 0.10 litros por segundo. Entonces, cada grifo, si tienes 2 grifos en una pileta, entonces son 0.20 litros por segundo. ¿No es cierto? Y el coeficiente de K de simultaneidad es este. Entonces, si tienes un solo grifito,
esto se te hace indefinido, 1/0 no existe, ¿no es cierto? Si tienes dos grifitos, es 2 menos 1, 1/1, vale 1. Para más de 2, para número 3, 4, recién sirve, porque van variando. Entonces, aquí tienes en esta tablita, es el resultado de aplicar esta formulita para los números de grifos. Entonces, al principio de la red tienes 2 grifitos. Vas yendo más allá y ya tienes 4 grifitos. Vas yendo más allá y ya tienes 6 grifos. Entonces, este K va variando. El coeficiente de simultaneidad va variando. Existe también un otro método de poder asignar los caudales a los nodos que se llama el método de la longitud unitaria. Lo que haces es dividir el caudal máximo horario entre la sumatoria de la longitud virtual. Verán que aquí no estoy hablando de longitud real, estoy hablando de longitud virtual. Y vamos a ver qué significa longitud virtual. Por ejemplo, esta parte no atiende a nada, simplemente es aducción, por lo tanto su longitud virtual es 0. Pero este ramal está atendiendo a este lado y está atendiendo a este lado. Entonces su longitud virtual es 2 veces la real porque atiende por los dos frentes. Este otro ramal está atendiendo a un solo frente, probablemente aquí sea Parque o la Plaza Colón, por así decirlo. Entonces solamente atiende un frente. Entonces su longitud virtual es también a la longitud real. Lo mismo que estoy haciendo así y estoy pensando en el método de la longitud para redes abiertas, también lo puedo hacer con redes cerradas. ¿Vean? Estas son las piletas públicas. Aquí tienes una pileta pública de un solo grifo. Ahora es bien difícil que tú pongas este grifo así, porque normalmente lo dejan abierto y listo, se acabó. Toda tu fuente de agua se terminó en un solo día. Entonces, estos grifos normalmente nosotros colocamos de tal manera que tienes que subir los paquetes de agua y por gravedad bajan y obturan, ¿no es cierto? De tal manera que el gasto sea aproximadamente controlado. Muy bien. Verán aquí, siempre están jugando muchachitos, muchachitas, y además aquí normalmente voy a poner lavandería. Entonces tengo que pensar que las mujeres en las poblaciones rurales no solamente van a ir a recoger agüita en la población rural, también van a ir a lavar su ropa, ¿no es cierto? Y de eso hacen un centro de reunión, ¿de acuerdo? Y ese centro de reunión necesita entonces una apropiada lavandería, lo que aquí llamamos lavanderías populares, ¿no es cierto? En las lavanderías populares se encuentran las señoras, charlotean, trabajan, charlotean mientras están secando la ropa, ¿no es cierto? Bien. Pero a veces tenemos que recoger agua. Aquí hay un balde de agua, fíjense, un balde de agua de 20 litros. Este baldecito de agua de 20 litros tengo que llevar a mi casa. Cuidado que sea más que de 200 metros. A ver, tú llevas 200 metros este balde de agua. Te cansa. Entonces la distancia máxima, maximorum, va a ser 200 metros entre piletas. Es mejor que sea menos. Sería ideal que sean a 100 metros las piletas, ¿no es cierto? Nada más a cada 100 metros. Así, a cada 100 metros en promedio de acarreo de agua, no a cada 100 metros, cada pileta. Porque si pones una pileta aquí y 100 metros más allá, otra pileta, entonces tu acarreo es de 50 metros. El acarreo máximo sería de 100 metros, es decir, pones la otra a 200 metros, su acarreo es de 100 metros. ¿No es cierto? Y para este abastecimiento, las piletas van a tener de 20 a 40 litros por habitante por día. 20 si solamente tienen, como en este caso, para baldes y para... Miren, en esta pileta te das cuenta, aquí están las palanganas para hacer el lavado de ropa, ¿no es cierto? Y es porque esta pileta está mal diseñada. Debería tener aquí directamente una especie de una lavandería popular. Y entonces su dotación sería 40 litros por habitante por día.
Entonces, este es el caudal de la pileta pública, ¿no es cierto? Este DC es la dotación promedio de 20 a 40, ¿no es cierto? Y N es el número de horas. Población a servir, 5 familias máximo por pileta va a servir. CP es pérdidas, FO es el factor de uso, ¿ya? El factor de uso es 24 sobre T. No todo el día se va a utilizar, parte del día, por eso tienes un factor de uso 24 sobre T. Y EF es la eficiencia del sistema, ¿no? 0,7 a 0,9 nomás es. Y entonces este es el caudal máximo probable por cada pileta pública. Lo que están viendo aquí, entonces, es una red totalmente cerrada. Entonces, la red cerrada siempre forma círculos, o digo, anillos. Y estos anillos nosotros, en la jerga de los ingenieros sanitarios, la conocemos como cuarteles, ¿ya? Entonces, estos serían los cuarteles. Bien. Cada cuartel, ya se ha dicho, aproximadamente cada 500 metros voy a tener un cuartel. Esta es parcialmente interconectada. Miren, si tienes una cosita así, es que esta tubería está yendo así, de lado a lado, y aquí tienes otra tubería que no se interconecta con esta, directamente de lado a lado también. Entonces, esta tubería y esta tubería se sobreponen. En cambio, estas no, estas se interconectan. Aquí hay una cruz, ¿ya? Estas se sobreponen, ¿ya? Depende entonces de qué tipo de red estás queriendo construir. Mucho de la red en las zonas centrales de este tipo. Se cruzan dos tuberías. Bien. Un principio fundamentalísimo de todo sistema, de cualquier software que tú vayas a emplear, es el que el caudal que está entrando es el mismo caudal que está saliendo. En este caso está entrando este nodo 100, sale 40 más 30 más 30, tiene que salir 100. De tal manera que la sumatoria de caudales en el nodo siempre sea 0. Y entonces esto se conoce como equilibrio de caudales en los nodos. Ya siempre de los simples va a haber entonces un equilibrio de caudales en los nodos. Hemos visto entonces lo que es la repartición de agua con la longitud unitaria. Este es por área. Y lo que hacemos por área es sacar las mediatrices, ¿no es cierto? Mediatrices. Entonces, en verde, por ejemplo, ves tú las mediatrices que conforman un área. Esta área es servida por este nodo. Entonces, tienes áreas que van a ser servidas por nodos, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas áreas que pueden ser, qué sé yo, servidas por los nodos. Aquí, por ejemplo, este nodo va a tener esta área. Ese nodo, entonces, está servido por el área que está churada en rojo. ¿No es cierto? Fíjense, entonces, que cada nodito atiende, entonces, una determinada área. ¿De acuerdo? Siempre va a suceder eso. Cada nodo, entonces, va a atender una determinada área. Entonces, el caudal unitario nuevamente es el caudal máximo horario dividido entre el área total, el área útil total. ¿Ya? Tienes que ver si vas a dividir entre el área total útil o vas a dividir entre el área total neta. Son diferentes, ¿ya? Si ese, vas a ver, entonces, hay que distinguir ya en el ejercicio profesional te vas a dar cuenta si estás dividiendo en el área total bruta o el neta. Normalmente yo hago en la área total bruta, de acuerdo en hectáreas. Y entonces para no complicarme demasiado, ¿ya?
Y ese va a ser, de todos modos, una vez que vaya a correr el sistema, voy a balancear, ¿ya? Tienes también el método de la densidad poblacional, que el caudal en un nodo es el caudal unitario poblacional por la población, pero es facilito aquí también en el nodo, mira. Esta área que está en verde o el área que está churada, tú la multiplicas por la densidad poblacional de área en habitantes por hectárea y vas a tener los habitantes conectados, ¿no es cierto? Estos habitantes conectados, esta población. Y tienes, obviamente, si en vez de dividir el área, tienes la población total, la divides entre el área, entonces tienes la densidad poblacional. Es una otra manera también sencilla de poder asignar caudales a nodos. Entonces, una de las cosas principales en redes de agua potable es que debes asignar caudales a los nodos, ¿ya? Entonces, el caudal unitario poblacional es el caudal máximo unitario horario, siempre el máximo horario sobre la población total del proyecto. Muy bien. Cuando tú estás haciendo redes cerradas, siempre haces por cuarteles. Aquí están los cuarteles, ¿no es cierto? Y en los cuarteles tienes un número cierto de bucles, de cuarteles, de circuitos, en fin. En realidad aquí tienes 2 cuarteles, para de contar, ¿no es cierto? Y se acabó. Esto de tener circuitos, bucles, no interesa tanto, ¿no es cierto? Hay distintas maneras de hacer, enumerar los bucles. Puedes hacerlos contra reloj o puedes hacerlos a favor del reloj, ¿no es cierto? Y los métodos, como les decía, tienes varios métodos de poder realizar el diseño hidráulico. Muy bien, señores. Esto es la teoría de redes. No hay más teoría de redes. Y aquí habríamos terminado lo que es teoría. El día de mañana vamos a hacer unos cuantos ejercicios. También con el auxiliar van a hacer ejercicios, ¿sí? Y también aquí voy a dejar de compartir. ¿Preguntas, muchachos? Dije, disculpe una preguntita con respecto al examen del sábado. ¿Va a ser el examen teórico o el práctico? Teórico, siempre viene primero. Oh, ya, gracias. ¿Qué más? El examen teórico dura poco tiempo, muy poquito tiempo. En otras palabras, si no has entrado a tiempo al examen, te cierro la puerta, como si estuvieras en el aula nomás. Dejo entrar a todos y luego cierro la puerta, ¿no es? Y los que están adentro dan examen. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando estamos en clases presenciales, lo que hacen mis auxiliares es pedir el carnet de identidad, ¿no es cierto? A todos. De hecho, a la entrada te pido carnet de identidad. Para que entres al aula te pido carnet de identidad. En este caso no voy a poder pedir carnet de identidad, ¿no es cierto? Porque no hay modo de hacerlo, ¿no es cierto? No en el examen teórico, pero probablemente en el examen práctico sí. Entonces, los exámenes prácticos te voy a pedir que lo desarrolles a mano y después le saques un scan. O sea, cada quien tiene que tener en su maquinita, en su celular, todo el mundo tiene celular, se tiene que bajar un softwarecito de escaneo, el que ustedes guste, para PDF. Y me van a enviar y van a colgar el examen práctico en PDF. ¿De acuerdo? Yo les hago preguntas, por ejemplo, ¿cuánto es la población a 20 años si la población original es tanto y el índice probable es tanto? Entonces te doy rangos. Te digo, será de 0 a 50, será de 60 a 70, será de 100 a 180 o será de 150 a 200. Tú escoges una respuesta. Esa respuesta que escojas tiene que estar respaldada
por el escaneo, por el PDF. Porque yo voy a agarrar y voy a verificar que la respuesta que tú hayas puesto no la hayas puesto al azar, ¿ya? Ni sea una copia de que alguien te dicta en el celular algo, ¿no es cierto? Y entonces tú pones lo que te han dictado en el celular. Los exámenes se dan con video encendido. No hay modo de escapar eso, muchachos. No los puedo ver. Deben darse cuenta de eso, que no los puedo ver. Mi única manera de verles es de que el video esté encendido. Si tu video está apagado, te saco del examen. Eso quiere decir que te he puesto 0. ¿Ya? La guerra avisada no mata soldados, por favor. Por eso les estoy diciéndoles desde hace tiempo ya, la anterior semana, primero les digo, de la A a la L entren en Zoom. Ahorita no tengo de la A a la L en Zoom, tengo montones que están en ¿qué se llama? En el Google Meet. Montones, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tienen que tenemos que tener reglas. Ustedes son más de 100. Si no siguen las reglas, para el profesor es harto bien difícil intentar tomar un examen. Ya hacemos un trabajo titánico tratando de encontrar un software que, por ejemplo, en el Google Meet me permita verle a cada uno de ustedes qué es lo que está haciendo en el Zoom también. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a tomar en cuenta eso para cuando estemos dando el examen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y en el examen teórico entra la norma? Todo es de norma, más lo que hemos visto en las diapositivas, ¿ya? Pero la norma es esencial. ¿Otra pregunta? ¿El examen teórico va a ser marcando incisos en una planilla o va a ser también escaneando hojas? No lo sé. Nunca preparo un examen con una semana de anticipación. Lo preparo 24 horas antes. En caso de que mi internet falle en pleno examen y me salga del Zoom o del Meet, ¿es 0 o cómo es? No hay forma de que yo no sepa que tú te has salido del Zoom o del Meet para hacer otra cosa. Para, por ejemplo, preguntar a alguien que está a tu lado, más allá, cómo se hace una cosa u otra. En el examen de teoría no hay remedio, no hay cómo esquives el hecho de estar en video, porque dura muy poquito, dura 15 minutos como máximo. ¿Sí? Inge, ¿cuánto tiempo nos va a dar para subir los PDFs y lo que subimos? Del examen práctico. Sí, Simplemente digo, ya terminó y cada quien agarra, escanea y lo sube. Cuando va a escanear, algunas veces alguna gente tiene en el que se llama, en el celular está pasando el Google Meet o el Zoom, ¿no es cierto? Entonces, en ese, solamente 5 minutos puede alejarse, ya sea del Meet o del Zoom. Pero eso yo lo veo. Es decir, Zoom me reporta eso, también me reporta eso el Google Meet, cuando has abandonado la sesión y cuando te has vuelto a meter a la sesión, si es que algunas veces se corta y enseguida se meten. Eso te lo ve tanto el Zoom como el Google Meet, ¿ya? Hasta mañana entonces, señores.